Hola mis queridos amigos y amigas de Libra, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. Para el día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que hagamos una oración muy especial por todas aquellas personas que en este momento están pasando por alguna dificultad, no importa de qué tipo de dificultad sea. Si tú quieres pedir alguna oración o hacer una oración en los comentarios, también lo puedes hacer o lo haces en tu corazón. Ya sabes que el universo siempre agradece y devuelve con más amor lo que nosotros hacemos con muchísimo amor. También te quiero invitar el día de hoy a suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita. También quisiera pedirte el día de hoy que si esta lectura, querido amigo o amiga de Libra, no resuena contigo, que la dejes pasar. Devuélvela al universo con amor para que el universo te devuelva muchísimo más amor. Voy a comenzar la lectura este día con mis queridos amigos y amigas de Libra que tienen una pareja. Quiero que pienses en esa persona especial en tu relación mientras yo barajo las cartas. Mientras yo barajo tus cartas, piensa en esa persona especial, en aquello que quieres saber, qué siente por ti, qué piensa de ti, qué les espera a ustedes como en un futuro cercano como pareja. Estas 4 primeras cartas es lo que tu persona especial piensa y siente por ti. Y estas 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro cercano. Y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial piensa de ti que inicialmente eres una persona bastante generosa, bastante equilibrada, muy sensible. Hasta podría ser que tú fueras un poco mayor que tu persona especial. Tu persona especial piensa de ti que en determinado momento tú podrías estarle siendo infiel, que tú le podrías estar engañando. Te estoy diciendo lo que dicen las cartas, no que sea cierto, sino que es lo que tu persona especial piensa de ti en este preciso momento. Piensa que si esa situación se llega a dar, que te va a perdonar, que te quisiera perdonar definitivamente, que podrían solucionar ese y cualquier otro tipo de problemas y que podrían vivir totalmente felices, que podrían superar ustedes lo que fuera necesario, ¿ya? Bueno, eso es lo que piensa y siente en este momento tu pareja especial por ti. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Superar cualquier tipo de dificultad que se les presente de cualquier tipo. Deben tener bastante cuidado porque se le podrían estar presentando a tu pareja y a ti problemas que podrían hacerlos fracasar como pareja y podría llegar a ustedes la situación de una infidelidad y esto les podría causar no solamente problemas entre ustedes, sino con sus personas cercanas, enfrentamientos bastante fuertes entre ustedes y con personas cercanas. Entonces, si toda esta situación que se podría estar presentando se puede salvar, se puede solventar, que tu persona especial confía mucho, mucho en ti, entonces más bien evita esto. Evita el engaño, no sé, de tu parte, pues tú te puedes controlar ya, pero de parte de tu pareja tú podrías ver, a ver qué es lo que realmente piensa, cuál es su forma de ser y todo eso, porque en este momento es una persona que te quiere, que te respeta y que quiere estar contigo, que al contrario, esa persona piensa que tú le puedes llegar a ser infiel, no sé, por algo que le hayan dicho o por algo que se le ha ocurrido o por algo que ha visto. Pero esa situación se podría concretar, una infidelidad se podría concretar, eh, no sé, de alguna u otra manera y sería algo bastante catastrófico para ustedes dos. Todo comienza por algo pequeño y se puede convertir en algo grande, grande como una infidelidad. No digo que tú estés siendo infiel en este momento, tu pareja piensa que podría hacerlo y las cartas me dicen que se podría presentar esta situación en un futuro más bien cercano. Vamos a ver qué les aconsejan a ustedes como pareja los angelitos, sus guías espirituales. Mira, este angelito te dice, tu pareja te dará paz. Entonces, mi querido amigo o amiga de Libra,
tú que eres tan maravilloso, que eres tan encantador y encantadora, porque son súper encantadores y súper encantadoras, mis queridos Libras. A veces las personas toman de mal manera como ese encanto, esa amabilidad y se pueden estar pegando de ustedes. Mira que tu pareja es una persona que te quiere de verdad y que quiere algo bien contigo, algo muy bueno contigo. Encuentra esa estabilidad y esa paz que tú has buscado por tanto tiempo en tu pareja. Este otro angelito te dice, hallarás contacto con lo absoluto. Mira, esta relación se puede convertir en algo maravilloso o se puede convertir en algo desastroso. Ya es tu decisión y la decisión de tu pareja ver en cuál de los dos caminos van a coger. Pero este angelito te está diciendo, perdón, este angelito te está diciendo que definitivamente esta persona que está contigo en este preciso momento es una persona que te puede llevar a otro nivel, a eso que tú tanto has querido, has pensado y has soñado con una persona. Podrías encontrar con esa persona todo aquello que tú quieres tener en alguien que sea tu complemento, tu compañero de vida o compañera de vida. Ya es decisión de ustedes. Perdón por la carraspera, pero estaba un poquito mal de la garganta. Y pues al grabar y al orar pues también se perjudica un poquito, pero lo que hago lo hago con muchísimo cariño para ustedes, con la ayuda de Dios. Bueno, vamos mis queridos amigos y amigas de Libra, que en este momento se encuentran solteritos y solteritas. ¿Qué me les dicen las cartas? ¿Qué consejo me les dan? ¿Por qué están pasando? Bueno, estas primeras 4 cartas es lo que ustedes están pasando en este preciso momento. Y las 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. En este momento, tú habías estado pasando, vienes como de algo, de una situación que fue prácticamente como una derrota para ti, te inestabilizó muchísimo, muchísimo, muchísima ansiedad, te sentías muy, muy mal. Y definitivamente parecía que no ibas a salir de esa situación, te sentías muy frustrado o muy frustrada, pero llegó algo a tu vida que te hizo un quiebre, un antes y un después. Llegó un triunfo a tu vida, algo arrasador que acabó con toda esta situación o que va a acabar con toda esta situación que se está presentando en tu vida en este preciso momento. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Que tengas muchísimo cuidado con una persona que tú te pudieras estar queriendo involucrar de signo Cáncer, Piscis o Escorpio, porque es alguien que definitivamente no es lo que parece, es alguien que te va a decepcionar definitivamente. Es una relación amorosa para ti. Bueno, de ahí que salgas de esta situación, de esta decepción y todo eso, va a seguir tu optimismo, va a seguir como esas ganas que tú siempre tienes de seguir adelante. Tienes que tener cuidado con los problemas o los conflictos con personas cercanas a ti, cualquier pelea, cualquier discusión con estas personas cercanas y eso podría estar motivado por algún tipo de engaño, por alguna cosa, alguna mentira que te pudieran estar diciendo a ti y esto te va a generar esta contrariedad con tus personas cercanas. En cuestiones del amor te está diciendo que mucho cuidado con quién te vas a meter, con quién te vas a involucrar, conócelo primero y mira a ver quién es porque pareciera ser que no se va a mostrar como es realmente. Bueno, ¿qué te dicen los angelitos? Estas cartas son súper maravillosas, estos angelitos son súper maravillosos, mira, usa las armas del intelecto, mira. Libra es una persona intelectual por excelencia, así haya cogido una universidad o no haya cogido una universidad, pero es una persona muy versada, muy bien hablada, muy excelente, como muy elegante. Y este angelito te dice que cuando venga alguna tormenta a tu vida, cojas a ese toro por los cuernos, así como el angelito está cogiendo al dragón por el cuello. Coge ese toro por los cuernos y llévatelo por delante con tu intelecto, con lo que tú sabes y con también la intuición que tú tienes, que es súper maravillosa. Mira, este otro angelito te está anunciando, sufrirás una transmutación.
Va a haber un antes y un después de todas estas situaciones que se te van a presentar a ti, como que vas a ver la luz, vas a ver algo súper maravilloso y vas a llegar a otro nivel, a otro escaloncito más de donde tú estás en cuestiones de tu desarrollo espiritual, personal, económico, todo. Va a ser un antes y un después para ti. Bueno, esa ha sido la lectura para mis amigos de Libra que en este momento están solteritos. Ahora vamos con mis queridos amigos de Libra que preguntan en este preciso instante por su economía. Bueno, estas 4 primeras cartas es lo que ustedes están pasando en este preciso momento y las 4 siguientes son el futuro que se les viene muy cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, ¿qué están pasando ustedes por este momento? Hay una situación en la cual ustedes no fueron muy prudentes, fueron bastante imprudentes en alguna inversión que ustedes hicieron. Fue como falta de conocimiento, falta de madurez en el tipo de negocio que ustedes estaban queriendo emprender. A pesar de esto, tú eres súper optimista, no bajas la cabeza, no bajas el brazo, no tuerces tu brazo y sigues trabajando. Has seguido trabajando y trabajando. Bueno, a pesar de que tus planes sean como truncado de pronto en algún momento por alguna imprudencia que cometiste, pero vas a salir adelante de toda esta situación. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Tener unas ganancias súper buenas en un negocio que vas a emprender, algo que no sé, que va a ser como una solución para ti, algo que tú no esperabas definitivamente y un éxito arrollador, casi que no le doy con la palabra, un éxito arrollador en un proyecto que tú estás emprendiendo, pero debes ser bastante prudente. Si este proyecto que tú vas a emprender, mira, yo soy partidaria de que cuando uno va a hacer algo, es preferible contarle solamente a esas personas muy cercanas y que uno sabe que no le van a jalar a la envidia, que lo quieren a uno bien y que van a orar para que a uno le vaya bien. Ya no lo grites a los 4 vientos y cuando comiences a tener ganancias, habla con las personas adecuadas. Sé muy prudente en todo, en absolutamente todo. En cuestiones de dinero hay que ser muy prudentes. Vamos a ver qué te aconsejan los angelitos el día de hoy en cuestión de tu economía, mi querido amigo y amiga de Libra, para el día de hoy. Ustedes que son tan luchadores y tan luchadoras, vamos a ver qué les dicen mis queridos ángeles. Dice, no falles a tu palabra, mira. En los negocios eso es como plata, eso es como oro. La palabra empeñada en un negocio y que si tú fallas, mira, fue algo que perdiste, no solamente el dinero, sino tu prestigio. Entonces pilas con eso. Este otro angelito te dice, el cielo te da el poder de sanar. Mira, estas ganancias extraordinarias que tú vas a tener son algo divino que viene para ti, es algo que viene literalmente del cielo, es algo que mejor dicho, que tú te lo has ganado a pulso y es algo que hay personas que ya no están contigo, que no están con nosotros en este mundo y que han empujado y que han empujado por eso para que a ti te vaya bien en tu situación económica. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Libra, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, los espero en una próxima oportunidad. Hasta luego.